por si había algún problema con la grabación, pero sí, obvio. No sé, la verdad es que este es un espacio nuevo para las que no están en la comunidad. Bueno, Gaby y yo coordinamos, si se quiere, o por lo menos gestionamos así muy por arriba, una comunidad de mujeres que trabajan en marketing, que tiene un montón como de iniciativas y espacios y distintas cosas, todo súper a pulmón. Y digamos, esto comenzó, bueno, medio como con una idea así de, che, me parece que acá hay un espacio para hablar sobre ciertos temas que nos convocan como personas de marketing y en particular como mujeres, ¿no? Entonces, como por ahí hablar de marketing con una perspectiva de género tenía sentido. Eh, y bueno, eso se transformó en una comunidad súper activa que yo ya no, o sea, por supuesto que le perdí el control, que me parece que eso es lo lindo de una comunidad, ¿no? Si yo estuviese ahí gestionando, entonces no tendría sentido, o sea, no sería una comunidad. Pero realmente como que es una comu hecha y derecha, yo no funciona sin que nadie haga nada, solamente por la colaboración y la participación de todos ustedes, así que eso está buenísimo. Creo que también hay como espacios que hacemos más en vivo, esos lo hacemos un poco más espaciado porque, bueno, nada, hay que gestionar y la vida y los trabajos y todas las cosas que ya sabemos. Eh, pero siempre intentamos como estar atentas a qué es lo que está pasando, de qué se habla, ¿no? O sea, la realidad es que, a ver, no me quiero poner como en autobomba porque ese es otro canal, pero como esto surge realmente desde una cosa, desde como un sentimiento de servicio, ¿no? O sea, más allá de que a veces lo digo en joda, ay, como este servicio, pero realmente para mí esto tiene sentido si ayuda a un montón de gente. Entonces, en términos de ayudar al otro y ponerse en el lugar del otro, necesitamos estar como abiertas en escucha. En ese sentido, yo a veces soy más, nada, estoy más por arribita, pero Gaby, que es más atenta, me dice, che, me parece que esto está siendo un tema, bueno, hagamos algo. Y así surge como esta idea de por ahí tener un espacio más acotado, más relajado, que no necesite como tanto tiempo de preparación, pero que sí hay cosas que, bueno, yo justo las tres chicas con las que vamos a estar hablando, yo hoy las conozco, yo no las convoqué, pero las conozco, por supuesto las conocí a través de la comunidad, bueno, a Tati no la había cruzado una reunión antes, pero me parece que lo interesante es que por H o por B, tanto con Gaby como con ellas, yo siempre he terminado hablando de, che, ¿cuánto cobrás? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto lo otro? ¿Cómo estás armando? Y es una conversación que sé que es difícil y molesta, y sobre todo porque somos mujeres, como que traba. Entonces, cuando Gaby me dijo, dije, armemos aunque sea como un café, o sea, las mismas conversaciones que tenemos nosotras, pero que haya más gente que las pueda escuchar y para también como compartir distintos puntos de vista. Entonces, bueno, un poco de ahí surge todo esto, así que yo, nada, vengo acá de oyente y Gaby, que fue quien escuchó, convocó, armó el flyer, o sea, realmente ha hecho todo, así que yo vine solamente a grabar, digamos, y a quemarle el vestuario. Pero bueno, eso. Así que nada, a las que no están en la comunidad, si se quieren sumar, lo hacen ahí en la página. Si alguna quiere invitar a algún amigo o no sé qué, también lo hacen ahí. Como saben, las admisiones las hago yo a mano todas las semanas, así que esta semana ya fueron. Si alguna se anota, será a partir de la próxima semana. Y nada, las que no se animan a participar, participen, que está bueno, que es importante. Nada, como que la realidad es que esto funciona en la medida que todas aportemos, así que me encanta como, o sea, me hace muy feliz tipo entrar y ver caras conocidas, gente que de repente por ahí no conozco, pero que las tengo de nombre porque están ahí respondiendo y aportando, y bueno, nada, todo lo que se genera es como lindísimo y muy genuino, a mí me hace, nada, súper como feliz y me hace bien como que este espacio exista, así que gracias a todas por sumarse. Bien. Aplausos. Bueno, dada esa introducción difícil de superar, no. Bueno, yo un poco alineado a eso,
la idea es esta, replicar un poco una charla que alguien tiene en un café, de los espacios que justo la semana pasada estuvimos en Rosario con Vicky, y se dan como esas charlas que quizás uno baja más la guardia y se permite como escuchar o contar cosas, por más que esté siendo grabado, pero seamos honestas, ¿cuánta gente mira las grabaciones después? Para el que me esté mirando después, le mando saludos. Sí poder como hablar un poco más de estas cosas que uno piensa, tipo, yo lo hago así, pero seguramente hay una receta mágica, o alguien lo sabe y yo no lo sé, un poco romper esa barrera que a veces nos da miedo o nos da como, bueno, no sé, y también dejar de flashearla con que hay alguien acá que la tiene ultra claro, y compartirnos un poco lo que fuimos aprendiendo cada una, y cómo eso puede potenciar a la otra. Simplemente en un espacio así, yo estoy en Mate, soy Entre Ríos, soy de Concordia Entre Ríos, para los que no saben, me llamo Gaby, la conocí a Vicky, yo entrando en Facebook Group, ella contándome de su salida, digamos, así haciendo traspaso. Y bueno, y estoy en este mundo de las startups hace un montón. Me gusta. Ay, hay más gente de Facebook. Bueno, entonces, bueno, la idea un poco de hoy era moderar justo tenemos 3 personas, 3 genias de la comunidad, la tenemos acá a Lea, la tenemos a Tati, la tenemos a Renu. Es un poco, van a ser preguntas muy descontracturadas, la idea es que las vayan escuchando, que nos vayan tirando si tienen alguna pregunta, para no interrumpirlas en el chat, y yo poder ir anotándomelas para después, o si sé que vamos a hacer esa pregunta en la ronda todas. Y después vamos a tener un rato para Q&As, y que nos vayan preguntando otras cosas. Así que bueno, básicamente esa es la idea. La que no tiene el mate y quiere armárselo o el café, bienvenido sea. Así que arrancamos con este primer café digital. Así que bueno, voy a arrancar con Tati, que la tengo justo arriba en mi pantalla. Si querés contar, Tati. Nombre, colegio. Todo. Dale, bueno, hola a todas. Mi nombre es Tatiana Leanza. Yo soy licenciada en comunicación, con especializaciones varias, comunicación para organizaciones del tercer sector, productos y servicios digitales, experiencia de usuario, un poquito de todo, un poco de generalista, como decimos en el grupo. Y actualmente, bueno, estoy dirigiendo HUM, que es una agencia incipiente, diría. Somos 5 personas en el equipo, ya después les cuento más cuando nos adentremos en tema, pero bueno, es una agencia que viene desde el 2020 ya funcionando, así que nada, ahí hay un poquito de tela para cortar, y bueno, y yo fui freelance desde que salí de la facultad, básicamente por inquieta, así que nada, siempre laburo de 8 o 9 horas, lo que se puede decir, después eran 12, 16, no importa. Y nada, y freelanceando en paralelo por inquieta, básicamente. No tenía ese dato de freelance de la primera hora. Bueno, datazo, bueno, esto, un poco la idea es que, bueno, ahora se va a presentar Lea, después Reno, es esto, entender, digamos, desde dónde lo hice cada una. Porque hay, o sea, esto, vamos a tener, yo estoy fractional, por ejemplo, y a veces voy a hacer algunos aportes desde ese lado, como consultora, que es diferente a una persona que tiene una agencia, que hace perfo, así que bueno, muchas gracias, Tati, así que pasamos con Lea. Bueno, ¿qué tal? Bueno, a todas, hola a todas, un gusto estar acá con ustedes y de vuelta aportar mi experiencia, y tal como dijimos, no hay recetas mágicas, pero bueno, sí, cada una desde su recorrido. Yo soy Lea Bud, licenciada en Administración de la UBA, con una maestría en Marketing en la San Andrés y un MBA en Ditela, y la primera parte de mi carrera profesional, la mayor parte, fue en el mundo corporativo. Primero arrancando en Unilever, vieja escuela, mundo de consumo masivo, y después me pasé en 2014 al mundo tech, no diría startup, sino más scale-up, porque estuve en OLX, que ya tenía una inversión, digamos, bastante importante detrás. Estuve ahí 5 años, y después trabajé en Bit, que no sé si la recuerdan, una app de movilidad que también estuvo presente en Argentina, con lo cual venía de mezclar tanto mundo tradicional como mundo tecnológico. Y después, ya hace unos años que trabajo como independiente, trabajo con distintas modalidades, algunas como fractional y otras de proyectos puntuales,
un poco de dónde vino esta necesidad, este cambio de mi parte. La realidad es que el marketing cambió un montón desde que yo arranqué hasta que terminé, y un poco lo que sentí es que se había operacionalizado mucho el marketing, y a mí me gustaba mucho la parte estratégica. Entonces, habiendo trabajado tanto en OLX como en Bit en proyectos de reposicionamientos de marca, sentí que había disfrutado mucho esos procesos, y quise volcar mi carrera hacia ahí. Con lo cual, un poco lo que les voy a contar es cómo, digamos, también no solo el tema de cuánto cobrar o cómo cobrar, sino también cómo hacer esta transformación hacia un nuevo nicho, dado que por ahí había cambiado el mundo y bueno, yo también había cambiado. Bueno, gracias, Lea. ¿Reno? ¿Reno? Hola a todas, yo soy Renata Albónico, soy gualeguaychú, muy importante decir que soy de Entre Ríos como Gaby. Yo estudié comunicación, pero hace 6 años que trabajo pauta publicitaria y estrategias de pauta. Empecé mi carrera en publicidad en Cognizant para el proyecto de Google Ads, así que siempre full pauta publicitaria. Después experiencias previas que no van al momento, varias, pero siempre suman, sobre todo para trabajar clientes de forma autónoma. Y la verdad es que siempre me gustó mucho todo lo que era el mundo Google Ads, campañas publicitarias, pero solamente esa parte. Y yo desde muy chica sabía que quería trabajar autónoma, simplemente no sabía cómo, así que eso siempre estuvo como en mi mente, pero quería conocer proyectos más grandes antes de meterme en cosas más pequeñas. Em, cuando salí de Cognizant, necesitaba como conocer la foto más amplia, y tener como todo el recorrido del cliente. Me pasaba que trabajando en una empresa muy grande conocía una parte y nunca sabía cómo iban los resultados, no podía hacer medición a largo plazo, solamente tenía como el corto plazo y muchas best practices, y me faltaba como ese otro contacto con el cliente más directo que realmente yo lo disfruto un montón y es mucho más humano. Así que vino por ese lado mi experiencia freelance y mi cambio de trabajo hacia el mundo freelance. También pasé por agencia, y hoy en día trabajo con mi socia, fundamos una agencia boutique exclusiva de Pay Media, solamente hacemos pauta publicitaria, y trabajamos con pymes de varias industrias, emprendedores, y bueno, sí, pymes, empresas pequeñas y medianas. También tomo proyectos con una agencia de Estados Unidos, con clientes mucho más grandes, donde vemos otras plataformas que quizás en LATAM o Argentina todavía no se están usando, que está buenísimo para mantenerse un poco en tema de otras cosas y que surjan nuevas ideas para clientes más chicos. Es muy divertido también. Y está bueno ver cómo se complementa la pauta publicitaria en otros sectores, porque, como dije antes, nosotros hacemos solo pauta y siempre laburamos con otros equipos. Entonces, se vuelve de nuevo más creativo y mucho más enriquecedor el trabajo cuando hacemos muchas cosas. También soy medio inquieta, como dijo antes Tati, así que siempre haciendo muchas cosas. Sí, creo que es un panel de inquietas hoy, ¿no? En realidad todas las que estamos acá somos inquietas, si no, no estaríamos conectadas a las 6 de la tarde un jueves, hablando de pricing y de precios y cómo cobrar. Así que gracias, Renu. Me parece que, bueno, ya un poco todos sabemos desde dónde, quién va a decir cada una. La primera pregunta para el panel, no, esto está ensayado, chicas, no es que acá nadie fue herido en el llevar adelante este café digital. Habíamos hablado de empezar por una pregunta que creemos que es muy importante, sobre todo a las personas que recién se están tirando, es ¿cómo llegaste a poner tu primer precio? O sea, tengo que poner un precio, es mi primer trabajo, ¿cómo lo cobro? Entonces, si quieren yo tiro la primera piedra y después doy paso al panel, que yo la verdad que mi primer trabajo es, yo me quería ir de viaje, y dije, bueno, me quiero ir de viaje, quiero cobrar esto por mes porque es mi objetivo para el viaje, y mi primer precio, o sea, lo puse en base a eso. Como, bueno, me quiero ir de viaje, quiero ahorrar esto, me daba más o menos el costo, el beneficio que yo pensaba que le iba a aportar a la persona, y bueno, ese fue mi primer cobro. Esa fue mi primera forma de poner precio. ¿Y te lo aceptaron así? ¿Te lo aceptaron? Sí, sí.
Así que nada, ahora he evolucionado un poco, pero así fue la primera mía. ¿La tuya, Tati? ¿Cómo fue? No, la mía chocadísima, porque no tenía de dónde agarrarme, no tenía ni idea. Me acuerdo, el primer como instrumento que usé, que igualmente a veces recurro, tarifario.org, no sé si lo tienen en el radar. Nada, era una punta. Es un tarifario, para el que no conoce, que te divide por tamaño de empresa o de cliente, digamos, y bueno, y te da como rangos de precio de distintos rubros, pero no terminás de entender basado en qué. O sea, a veces decís esto, pero no es nada, a veces se va un poco a la goma. Bueno, pero sí, empecé como a buscar medio en tarifarios, en internet, preguntar también, nada, en la facultad, porque yo estaba en la facultad, entonces consultábamos a profesores, nada que ver, porque aparte, viste, no puedes comparar la experiencia de uno con otro. Entonces, la verdad es que sí, arrancás medio chocado. Me acuerdo en ese momento yo tenía un emprendimiento audiovisual, con el que, bueno, hoy es marido, y con un amigo. Y bueno, salió también, pero viste, después nunca terminé como de entender si fue el precio como correcto. Nosotros quedamos re contentos, o sea, y dimos como el primer saltito, rompimos el hielo con el primer cliente, pero sí, las fuentes fueron básicamente gente con mucha experiencia, que tampoco me sumaba tanto porque yo no tenía nada, un tarifario de internet y mucho miedo y nervios de mandar un PDF, que aparte al principio lo mandaba como, bueno, ahí tenés el presupuesto, y escondida, ¿viste? Como, no lo quiero defender, no quiero hacer nada. Ahora, después cuando avancemos en la charla, ahora ya no, ahora es un poco más serio, se presenta, te lo doy en vivo, me hago cargo, todo. Pero en ese momento era papa caliente, tómalo, déjalo. Era un poco así. No, me copa porque a mí me pasó lo mismo. Yo es como, yo creo que esto vale esto y me sirve a mi objetivo de este momento de mi vida. Voy y fue como, ok, bueno, match, a mí me sirve, a vos te sirve, yo quiero hacer este primer trabajo y arranqué. Digamos que a veces es lo que es arrancar. Después uno evoluciona, pero a veces es decir, che, me permito fallar, capaz de haber pasado cualquier cosa, y con muchos me dirán que no. Pero es eso. Lea, que asistía y se reía. Me encantó lo que contaste, Tati. El tarifario.org, nunca recurrí a eso, pero bueno, porque tampoco lo conocía, pero me suena el tema del tarifario. Bueno, en mi caso fue como, en algún punto cuando yo, digamos, hice este cambio digamos, de dirección, sentía que si bien con mi experiencia había mucho que me servía, también lo tomé a esta primera experiencia como independiente, trabajando en un proyecto de posicionamiento, como digamos, una pasantía paga, por así decirlo. Entonces me acuerdo que el primer proyecto que yo tomé, lo tomé a través de una agencia, y ni siquiera, o sea, me presenté, hola, soy Lea, esto es mi experiencia, y dije, ¿cuánto? Págame, o sea, lo que consideres. Que para ser honesta, en ese momento era bastante más bajo de lo que era, pero ni siquiera lo que consideres, es lo que se pagaba para una posición, porque es como, digo, arranco de cero, es lo que se pagaba en ese momento para ese trabajo. Y que por ahí era por debajo de lo que yo venía ganando en relación de dependencia, pero a mí no me importó porque era, digo, bueno, esto a mí me ayuda como para aprender lo que yo tengo que aprender para hacer este rol. Entonces, como que mi primera forma de cobrar fue, bueno, ¿cuánto se paga esto? Listo, ni te lo negocio, lo hago con esto, perfecto. Siguiente, y fueron bastantes así, ¿eh? Siguiente, digamos, trabajo de Fractional, como de vuelta, todavía muy novata, había otra Fractional a la que pregunté cuánto, incluso fue tipo directo, che, ¿cuánto le pagan a la otra? Listo eso, listo eso. En estas que eran como más experimentos, fue mi abordaje para, digamos, empezar a tener, digamos, clientes en este rol como independiente. Más allá de eso, yo sí como soy medio ñoña y hacía como mi research, entonces mi research incluía juntarme con un montón de gente que ya era independiente y preguntarle, bueno, a ver cómo es, cuánto se cobra para este rol, o también una referencia que me servía mucho es cuánto cobra un psicólogo, ¿no? Un psicólogo es un profesional que, digamos, cobra por hora, entonces, bueno, tenés esa referencia de cuánto puede cobrar un psicólogo. Y después, como yo también había trabajado mucho con el exterior y también apuntaba y apunto a trabajar con empresas de afuera,
lo que son roles tipo de estrategas o freelancers tienen como un tarifario mucho más claro que en Argentina y se paga eso, se paga muy bien. Entonces como que también tener como ese norte de referencia me servía. Y una más, que también me la habían tirado cuando yo hice mi research, que también servía, es, muchas veces obviamente lo que vos vas a cobrar va a depender de tu nivel de experiencia, no es, digamos, lo mismo arrancar, digamos, como un junior que como un senior, y todo eso también, digamos, va a incluir en la tarifa. Entonces también me servía como referencia decir, bueno, a ver, si yo estuviese en relación de dependencia, ¿cuál es mi costo hora bruto? Más o menos por ahí va. Si bien después vas a querer que sea un poco más para poder, digamos, compensar, no tener la ocupación full time, pero bueno, es como que te vas tirando, como que vas iterando con distintos puntos de conexión y hasta ahí vas llegando a un valor mínimo y un valor máximo. ¿Y por qué digo esto del valor mínimo y valor máximo? Porque la realidad es que no todos los proyectos son iguales, no todos pueden pagar lo mismo, y no todos los proyectos a vos o te suman en aprendizaje o te producen la misma satisfacción. Entonces, un poco lo que habíamos hablado con la charla previa, que para mí es como un indicativo, vos tenés que como mínimo, tu precio mínimo tiene que ser algo con lo que vos no te levantes al día siguiente y digas, ¿para qué agarré este proyecto? Si eso pasa, no va por ahí y no bajes de ahí. Entonces, como que tu mínimo tiene que ser eso. Y después el máximo sí tiene que ver más con los benchmarks de mercado, con tu experiencia, con cuánto se paga y con cuánto te cierra vos en tu momento de vida. Entonces, como para resumir un poco, para mí es lo que te aporta a vos el proyecto, con eso, digamos, puedes bajar un poco tu remuneración pretendida porque sentís que es una inversión a futuro que te va a aportar, los benchmarks de otra gente, no sufrir y no estar maldiciendo, ay, tengo que hacer esto, porque sentiste que te quedaste muy por abajo, y bueno, y buscar estas referencias que ayudan, digamos, a llegar a ese precio. Me parece muy bueno esto de como planteas como tantas referencias y después es un poco arte, que es al final un poco eso. Yo en su momento tomaba el kilo de helado, se van a reír, pero también es como, che, a mí me gusta mucho el helado, es como el kilo de helado era, ¿cuánto está el kilo de helado? Para entender, digamos, cuánto valía una hora mía, porque en un punto uno va comparando con la vida que quiere tener, y esto, yo quiero tener una vida con que implique este trabajo, o, bueno, mi hora sale tanto, mi vida también está un poco configurada en base a eso, digamos, no digo entera, no me voy a poner tan, pero me parece como súper interesante lo de la referencia y sobre todas las variables. No sé cómo en Perfo, yo tengo para decir en Perfo, pero quiero la visión de Renu, que es la experta. Me encantó, me encantaron las dos experiencias, o sea, creo que todas las referencias están buenísimas y charlar con otras personas para mí siempre suma, o sea, nunca te va a restar, sí te puede dar un poco de FOMO, pero no te va a restar. En mi caso particular, yo venía de relación de dependencia y me pasó que o sea, tenía un cliente para pasarme a hacer freelance que era muy demandante, entonces era casi como un part-time, o sea, no llegaba a ser un part-time, pero estaba ahí. Entonces era como, bueno, si yo, o sea, además justo estaba en un momento, para mí fue muy personal el cambio al mundo freelance, que creo que pasa muchas veces. Entonces, el salario que yo necesitaba era muy personal, o sea, yo me estaba mudando, nada, un montón de cosas, y necesitaba tipo, poder mantenerme con ese primer sueldo frilo. Entonces, la primera cuenta, el primer Excel fue cuántos son mis gastos. Yo soy muy amiga del Excel, muy amiga. Entonces, un Excel de estos son mis gastos, estos son también los gastos que podemos llevar al trabajo, tipo internet. Obviamente no llegamos a contemplar porque era el primer trabajo, era como necesito dejar este otro laburo en relación de dependencia e irme a este otro lugar. No llegamos a contemplar tipo cambiar una notebook cada 2 años, no era la prioridad. 2 años vemos qué pasa, esta notebook es funcional. Pero sí armé como un Excel de más o menos y dije, che, bueno, necesito ganar esto es mínimo, me gustaría este otro, cuánto sería por hora y cuántas horas yo voy a estar trabajando para ese proyecto, cuánto le tengo que cobrar. Ellos igual tenían un límite, que me lo enteré medio cuando le fui a pitchear el horario, y la verdad que estaba re alineado, pero también hice mucho research en Glassdoor, en blogs. Hoy usaría Reddit y Twitter a full, y haría muchas preguntas de cuánto se cobra en un rol similar afuera, por ejemplo. Encima hoy justo el dólar está bastante fácil para calcular en Argentina, un horario en Argentina y afuera creo que en otros años era muy diferente. Yo en un momento llegué hasta tener
honorarios diferenciados para clientes en Argentina y clientes afuera, porque no se le puede cobrar lo mismo, el valor mercado era diferente, y eso lo aprendí haciendo búsqueda en internet, o sea, fuente TikTok, sí, re sí. Y nada, y después siempre, o sea, me tenía que alcanzar, si no me alcanzaba, no lo iba a poder tomar y me iba a quedar. Creo que está bueno tener benchmarks, está bueno tener referencias, pero también está bueno saber qué servicio vamos a dar. O sea, no sé, soy una persona comprometida, voy a trabajar esta cantidad de horas, voy a dar este servicio, bueno, este va a ser mi valor hora, estas van a ser las horas que voy a trabajar y esto es lo que necesito cobrar a fin de mes. Me gusta mucho. Y sobre todo esto que vos planteás de un poco alineado a la previsibilidad y qué tipo de profesional soy, cuánto voy a invertir en mi formación. Que parece una pavada, pero no. Es como, che, yo tengo que pagar cursos, tengo que destinar tiempo a, no sé, yo capaz estoy en rol de fraccional o como consultora, es como, ok, para mantener mi valor hora, yo tengo que mantenerme actualizada. Con lo cual tengo que estudiar, tengo que aprender, tengo que leerme libros, o sea, cosas que uno hace porque le gustan, pero también están incluidas en ese precio. Entonces me parece como súper interesante en ese punto. Incluso herramientas que vos sabés que si no, una tarea te llevaría 3 horas y hoy con esa herramienta que vos pagás, te lleva una, por ejemplo. O sea, tranquilamente se puede trasladar, obviamente no estaba en mi primer presupuesto, pero tranquilamente se puede trasladar a un fee. Me copa. Ya mucha data, muy copada. Justo quiero pasar a la segunda pregunta, pero les quiero seguir preguntando, pero nos vamos a ir de tiempo. La otra pregunta es como, ¿qué es lo que más les costó de la primera vez que le pusieron precio a su trabajo? Si quieren yo les cuento la mía. Yo en su momento armé una agencia, yo también estaba saliéndome de relación laboral, y armé con unos colegas, nos costaba mucho, éramos 3 personas muy malas cobrando, las 3 como muy infravaloradas, tipo yo sé menos, pero yo sé menos que vos, o sea, a nivel autoestima -10 a nivel profesional, y era como, partimos de eso, pero dijimos, bueno, lo que tenemos que hacer es, como somos, para mí, fue como un motor, decir, me junto con estas personas que yo confío en ellos y poder espejarme en el valor que yo veía en ellos para que los 3 como comunidad decir, nosotros valemos esto. Entonces cada uno que uno bajaba y decía, che, no sé si yo puedo, tipo, el otro le decía, vos podés, vos valés esto, porque yo sé, porque vos sos bueno, porque vos haces esto, y a mí me apalancó mucho el hecho de juntarme con gente que me hacía notar lo que yo valía, o sea, lo que yo valía a nivel de conocimiento. Y a mí eso me costó un montón y lo destrabé por laburar en comunidad, digamos. Esta fue mi forma. Pero bueno, me interesa la del resto del panel. No sé quién quiere arrancar. Si quieren, arranco Arranco, sí. yo. Perdón. ¿Quién dijo? ¿Renú? Arrancá, Tati, arrancá. No, yo tengo una historia aparte medio graciosa reciente. O sea, está buenísima, buenísima. Yo da ganas de llorar igual, pero suma. No, yo creo que la defensa, bancártela, lo que decía, o sea, a los 20 te tiraba el presupuesto atrás de un mail escondidita y tipo, si me decías, bueno, muchas gracias, no, gracias a vos, y seguía de largo. O sea, con los años sí empecé a incorporar, más allá, bueno, de obviamente, nada, proyecciones, cálculos de costos. Al día de hoy, digamos, en la agencia hay una persona que se dedica a esto, básicamente, porque yo también, o sea, mi conocimiento llega hasta un límite. Mi conocimiento y también, nada, mi tiempo, mi predisposición. O sea, yo quiero tener la cabeza en cosas estratégicas de la agencia. Obviamente los números tengo que estar totalmente al tanto, por eso mi reunión mi daily de cada día y mi reunión de mediodía con esta persona, es parte del equipo, pero digo, nada, necesitaba alguien con más conocimiento. Pero yo creo que durante el proceso, hasta que logré incorporar a alguien que me diera una mano, sí, defender el presupuesto. Y la historia graciosa, que yo no sé si a alguien le pasó, recientemente me pasó de que alguien valore mi presupuesto entre por mi aspecto y la edad que creía que tenía. Entonces, claro, yo venía recomendada, ¿no? Me contactan. Hola, ¿cómo estás? Aparte, quiero laburar con vos, o sea, me pasó tu contacto fulano tal, me gusta lo que vi, quiero hacerlo, qué sé yo. Bueno, fabuloso, me cuenta todo el mundo y sus alrededores, hacemos el presupuesto, y
me llama, ¿no? Bueno, mira, Tatiana, yo esto yo no lo puedo pagar, no puedo. Así que afilame el lápiz. Yo aparte escucho, chicas, si hay algo que puedo transmitir de mi re poco conocimiento, porque como le dije a Gaby y a Vicky, disclaimer, todo esto está en construcción, acá no, yo no, por lo menos no la tengo atada en pricing ni hay. Entonces, bueno, nada, me llama, qué sé yo, me dice eso, bueno, yo dejo hablar porque primero se escucha. Bueno, nada, o sea, afilar el lápiz quiere decir reducir el scope de trabajo, básicamente, ¿no? Bueno, Sí. paso otra propuesta, scope reducido, qué sé yo. Bueno, me la acepta, listo, vamos a una reunión, un encuentro presencial. A mí me gusta mucho juntarme presencialmente con los clientes. Y sabes que ahí en esa reunión me di cuenta que esta persona pensó que yo recién empezaba por mi aspecto físico. Porque básicamente empezamos a hablar de la vida. Dice, pero vos ¿cuántos años tenés? 34, en unos meses cumplo 35. Ah, pero yo pensé que tenías 26. Y ahí viste cuando se te empiezan a caer todas las fichas que decís, claro, o sea, vino con un discurso recontra altanero, prepotente, que yo aparte me la banco, pero porque ya me pasó esto un montón de veces. Entonces, ¿vieron? Fíjense cómo algo, estamos hablando de pricing, cómo se mete en un montón de otras variables, donde no es solo tener la formulita propia, hacer el benchmark, hacer esto, sino que encima sumarte a conversaciones incómodas donde vos tenés que defender un poco tus precios, tu laburo, tu valor y tu experiencia. Entonces, capaz que una estupidez, pero si no le decía que yo tenía un hijo y el tipo ataba cabos y me preguntaba la edad, era no, esta recién salió capaz de la facultad, me quiere fajar no sé cuánto y no tiene experiencia. Así que nada, lo traigo a colación, me pareció como una anécdota divertida, pero para que vean todas las variables aparte con las que uno se cruza, porque acá tuve tiempo, 2 minutos de ponerme un rímel, pero a veces voy cachuza y parezco de 26. Sí. No, pero para mí el flash es esto de quizás a veces uno está, me imagino que vos estabas a 1000, alguien te pasa, vos decís, bueno, viene recomendado, debe tener contexto de quién soy, qué hizo un research esta persona. La realidad es que las personas muchas veces no lo hacen ese research. Y uno le toca ir a dar la cara de que capaz, para eso uno arma LinkedIn, arma su carrera, arma todo como, che, no tengo ganas de contar esto, pero si querés lo cuento otra vez. Y como, es súper loco. No, y aparte hay algo que, no sé si a las chicas les pasa también, pero el potencial cliente lo primero que hace es mirar el número. No, es raro que vea la propuesta, primero ve el número. Si más o menos cierra, qué sé yo, bueno, ahí te empieza a leer. Entonces, nada, influyen un montón de variables en el pricing. Dale, Lea, dale, mándate. Y que ahí yo también, digamos, en esa, porque a ver, yo también, algo que por ahí entré a conocer, que fui muy cliente durante mucho tiempo, entonces como que tengo la visión de lo que yo hacía y lo que digo, bueno, hay que ser del otro lado, para mí siempre está bueno vos presentar la propuesta, porque cuando la presentás, llegás a contar toda la historia, siempre decís, bueno, 15 minutos y te la presento, llegás a contar la historia antes de ir directo al número, porque si no, tal cual. Bueno, cuento mi experiencia de lo que más me cuesta. Sí. Sí, bueno. ¿Y a vos qué te costó? ¿Qué es lo que más? A mí, voy a decir, tipo, o sea, me cuestan un par de cosas. O sea, me costó mucho. La primera que hice así como un PowerPoint con propuesta, me costó armarla de cero porque ahora yo todavía tengo trabajito que hacer de mi marca personal, le tengo que poner onda, sé que encima es necesario justamente para poder, digamos, elevar la tarifa, entonces hay veces que sé que tengo que trabajar en eso, pero a mí lo que me costó es armar la propuesta, básicamente, ¿no? Armarla, el diseño, toda la propuesta, los racionales, y cuando la terminé de armar, como que, por ejemplo, me dio ternura de mí misma, digo, ay, tipo, si al cliente le gustó, le digo, ay, le gustó. Es como que me da ternura, porque aparte, viste, la haces a pulmón, tipo, toda pulmón, con como se dice, pitch.com, que se las recomiendo, que tiene buenos cosos, después para que no te salga la marca de agua, todo muy, muy, muy a pulmón, entonces como que me daba ternura de mí misma, y me costó hacer la primera propuesta. Ya después las siguientes, como que será más fácil. Pero a nivel precio, creo que lo más difícil es, vos siempre tenés como un gap entre un máximo y un mínimo donde estás bien.
O sea, vos tenés como un número que decís, bueno, este es el máximo que da para cobrar esto, este es el mínimo con el que me siento cómoda, que me sirve y que siento que le voy a poner onda al trabajo, y en ese medio vos sabés que te podés mover, pero vos no sabés lo que el otro, digamos, está dispuesto a pagar y si va a pagar el mínimo, el máximo, ninguno, o está bien en el medio, entonces como esa sensación de que se te caiga porque te fuiste un poco de mambo para el máximo, ¿entendés? O cómo negociarlo, pero sin que quede como que te estaba cobrando de más, como que esa parte me cuesta de encontrar ese punto y esa intersección entre ese mínimo, que es lo mínimo que vos aceptás, porque cuando te quieren pagar menos de ese mínimo, que a vos ya no te sirve, listo, es fácil. Ahora, cuando decís, che, habré quedado por arriba porque me fui un poco para este otro extremo, esa parte me cuesta todavía. Sí, sí, sobre todo cuando esto, no tenés tanto contexto del negocio del otro. Entonces Total, decís, contra. yo capaz te estoy cobrando lo que vos en revenue, no podés pagar ni aunque quieras. Y ahí es Total. como, ¿esta persona está dispuesta a hacer esta inversión a futuro por lo que podría dar esto o no? Digamos, uno juega con un montón de variables, muchas como para mí, me decís, son súper psicológicas. De, yo hipotetizo, nosotros en su momento con Incorp, que es la agencia que yo tenía, teníamos cliente A, B y C. Porque era en base a la facturación. Decíamos, bueno, si esta persona más o menos factura esta, era de Perfo, Renu, entonces, bueno, más o menos va a invertir esto, si vende tanto esto, puede llegar a generar esta facturación, bueno, entonces es un cliente B. En base a cruzar todas esas variables, nosotros hacíamos un presupuesto y lo catalogamos como A, B o C. Claro. Pero bueno, ahí es como Y esto, después, es muy difícil llegar a saber eso. Total, y la otra cosa que por él le hacía en esos casos es como poner como dos alternativas o adicionales de, bueno, esta es como la propuesta base y esta es la aumentada, entonces como que ahí tenés como dos alternativas y ahí medio que te moves y después, bueno, y empieza la negociación. Pero bueno, sigue costando esa parte, me sigue costando y creo que para mí encontrar ese sweet spot es lo más difícil. No, muy bueno. Literalmente, o sea, lo que acaba de decir Lea para mí es como, pero lo más difícil de todo, o sea, creo que tiene que ver con muchas cosas. Primero experiencia, porque todas esas cosas, la única forma de aprenderlo es tipo experimentando con clientes y habiendo tenido por lo menos 5 reuniones y haber visto esos escenarios y decir, claro, este tipo quiere un servicio mucho más básico del que yo estaba pensando ofrecerle antes de sumarme a la reunión, o al revés, che, con este cliente puedo jugar con un montón de cosas que obviamente te suben el fee porque te suben la cantidad de horas, porque te suben la cantidad de trabajo, porque te suben como la amplitud que tenés para ser creativo con ese cliente. En todo lo que es paid, cuanta más campañas, más plataformas tenés, más horas de laburo son. O sea, es matemática simple. Entonces, eso te da una pauta. Hay muchas formas de cobrar. En nuestro caso particular en Tag Media, nosotras nos gusta ser bastante específicas porque entendemos esto que hablábamos antes de cada cliente es un mundo, pero tampoco puedes hacerle o sea, algo tipo a medida porque te convertís en fractional y nosotros no somos específicamente un fractional. No trabajamos, digamos, in-house tampoco. Así que hasta dónde llegar siempre fue lo más difícil, sigue siendo hoy lo más difícil. Sí, tratamos de delimitar como un marco de pautas que vamos a elaborar junto al cliente, que es como el básico para poder tener resultados que tengan sentido con las campañas, y después se va ajustando en base a lo que el cliente necesita, o sea, su mayor dolor, en base a lo que nosotros tenemos disponibilidad para dar, porque, o sea, siempre queremos tener un montón de trabajo, pero cuando tenemos un montón de trabajo no podemos tomarnos clientes. Y también un fee que tenga sentido para nosotras como agencia, y un fee que tenga sentido para el cliente, en base a todo lo que mencioné antes. Lo que sí no tiene sentido, que es un ejemplo muy, muy claro para mí, es un fee que a mí no me da sentido, pero el cliente sí por necesidad y lo pueda pagar, o un fee que sea el deseo del cliente, pero ellos no lo puedan pagar porque para mí significa muchas horas. Entonces están como los escenarios imposibles y el escenario posible, pero delimitar, llegar a ese sweet spot, como decía Lea, o a ese último presupuesto es lo más difícil y se va probando, o sea, para eso yo me tuve que equivocar 1000 veces, y tuve que probar y decir, che, este lo presupuesté más, bueno, a ver cómo le agrego valor para poder llegar al fee que realmente tiene sentido, eh, pero me parece que es por ahí, sí. Yo creo que ese sweet spot a mí me resulta difícil hasta hoy. Sobre todo, y ligándole un poco a la otra pregunta que teníamos, es como, ¿cuál es el error más grande
que teníamos a la hora de poner pricing. El mío es esto de no dimensionar el valor que le aporta al otro, que creo que es lo que más batallo yo, es en decir, ok, capaz, y el error era como decir, bueno, no le estoy aportando tanto valor, le voy a trabajar de más. Gran error, gran cosa que intento hoy no hacer, de decir, no, porque capaz si yo le cobré esto y para mí aportaba, pero creo que no le doy tanto valor, y entonces ahí creo que es como un chequeo constante de no, a ver, le doy tantas horas a esto, le aporto todo esto valor, hablar con colegas, a mí me sirve mucho de, che, pero pará, hice todo esto en esta hora, ¿estoy bien? Y es como, a veces nos pasa, a mí a veces me pasa, decir, che, yo creo que hice un montón. Entonces cuando empezás a hablar con otras, y sobre todo esta comunidad para mí es súper clave, yo tengo muchas conversaciones sobre esto con colegas, sobre todo de, che, yo creo que hay mucho valor acá, ¿vos cómo lo ves? Y como, sí, tener ese double check y no terminar, porque ¿qué haces? Trabajás más horas, por ende, tu costo por hora, o como le querramos decir, baja. Mismo reunionitis. Pero no sé cuál es el error que ustedes más cometen a la hora, o se les pasa. Ay, perdón, yo no estoy invitada, pero vos Dale. metés un bocadillo. Este es un espacio seguro. Me parece que hay algo como re interesante y es, y acá esto tiene que ver como con el mindset, ¿no? Que es muy de nosotras las mujeres, que es como, uy, no, le pasé de más, entonces ahora voy a trabajar más para que tenga sentido. Y es como, yo también, o sea, está buenísimo que tengamos el espacio de charla entre nosotras, pero hagan el ejercicio de hablar con algún varón de confianza. Porque cuando miden con varones se van a dar cuenta de que somos todas unas pelotudas y te van a decir, tipo, un chabón siempre te dice lo mismo, como, si los estás robando te van a avisar. Si piensan que no estás a la altura, te van a decir, y es verdad, o se piensan que alguna persona les va a pagar por algo que no cree que vale. O sea, te van a levantar la mano. Entonces, es más un mambo nuestro de querer, tipo, sobredar que algo que realmente suceda. Te lo dije el otro día, Gabriela, somos el sueño de cualquier explotador. Listo, me callo. Así es. Por eso estamos entre... Ahí Lorena se desbloqueó, a ver, ¿cuál es? O sea, sí, totalmente. Me dio mucha risa el último comentario, Vicky. Creo que mi error personal fue tratar de amoldar mi servicio a un fee que no era mío. Me pasó de que vengan y me digan, che, yo te puedo pagar esto y decir, tipo, yo necesitaba más laburo y decir, sí, dale, lo agarro y de paso empiezo como a ganar experiencia en este rubro y veo también pruebas si ese tipo de cliente me interesa. No solamente que lo tomé sin evaluar un montón de situaciones porque era la primera vez, sino que además no dejé las pautas claras y lo extendí en el tiempo sabiendo que no era algo en lo que yo me sentía cómoda, entonces seguía moldando el servicio que yo sabía que había que dar para tener estos resultados que tienen sentido para el cliente, con un fee que a mí no me servía ni un poco, y lo extendí un montón, como que me quedó esa frustración de por qué seguí tanto en un lugar que no me era cómodo. Em, y creo que está muy relacionada a la pregunta anterior. O sea, armar el pricing que tenga sentido es lo más difícil, por lo menos a mí, que todavía me sigue costando y que se va aprendiendo también. Em, y creo que lo que dice Vicky de hablar con varones tiene mucho sentido. Y citando a mi terapeuta, que la amamos, obviamente, a veces hay que dejar que el otro te diga, che, no me parece. ¿No les pasa que están armando la propuesta y se responden solas? Tipo, ay, pero esto no va, no sé qué. A veces hay que como hacerlo un poquito más arriba de la vara propia y decir, bueno, que el otro me diga, che, la verdad, no, acá no siento que no. Por esto, si vos presentás tu propuesta, como decían las chicas antes, si vos le das ese valor agregado a tu propuesta y si vos sentís que realmente tiene sentido, eh, siempre está abierta la charla, digamos. Hay coherencia, digamos. Entonces, digo, a veces está bueno esperar que el otro dé ese paso. Sí, y me parece como súper bueno esto que vos levantás de cuando terminé o sea, dando un servicio por un precio que no me sentía cómoda. Porque a veces la persona, uno asume que el otro sabe, no sé, cuánto te lleva a reportar, cuánto te lleva a ir a una reunión, cuánto te lleva, no sé, ponerte en tema, hacer research de ese cliente. Un montón de cosas que el otro no ve porque está dentro del negocio, y capaz vos las ves y dudás. Che, no, capaz esto no lo debería cobrar, o lo que sea, y sí, o sea, eso se cobra, eso es tiempo, digamos.
y es súper valioso y es lo que te permite accionar. Así que me parece un punto re importante. Ahí Sí. Lea se desmutea también. Bueno, ay, no sé, no es que me desmuteé, está la conexión mala, entonces cuando se corta la Hace conexión, me movimiento. desmuteo solo, pero no. Bueno, y en mi caso, a mí lo que me pasó recientemente incluso, el problema de por ahí sobredimensionar un proyecto que el cliente por ahí quería algo más simple y por eso quedar arriba en presupuesto, ¿no? Entonces, como ir por ahí esto que dijiste, Gaby, a mí me sirvió mucho, esto de la versión A, versión B, versión C, porque por ahí, viste, uno dice, vos lo querés hacer perfecto, con todo el librito correcto, con todo lo que debería tener, y por ahí eso para el cliente, entre por ahí que ni entiende lo que le estás diciendo, de todas estas cosas que le agregás, y en eso quedar por arriba del presupuesto, pero simplemente porque abarcaba mucho, vos decís, che, si hago esto así, tiene que salir esto. Pero por ahí le puedes hacer una versión mucho más acotada, que responda igual, y no quedar arriba. Entonces, pero bueno, muchas veces, y me pasó más de una vez, y algunas veces fue exitosa y en otras no, digamos, cuanto más, a veces no tenés contexto del cliente, mucho contexto como para saber, como decíamos, cuánto factura, cuánto, entonces no lo tenés y tenés que mandarte, viste, a hacer la propuesta y rezar. Pero bueno, les cuento un tip que me tiró, porque también al armar mi primera propuesta, que fue lo que más me costó, así propuesta armada con todo, que pedí consejos también a gente, me tiró una importante, porque cuando vos ya no tenés una agencia que es conocida y que tenés todo ese branding detrás, tenés que como decir, bueno, ¿por qué te voy a contratar a vos? Y lo que me dijo un ex compañero de trabajo, me dijo, che, vos tenés que poner un live de quién sos vos. O sea, tenés toda esta experiencia, tenés todo este knowledge, tenés que mostrar quién sos vos, porque esto es lo que va a vender. Todo lo demás, divino, pero sin esto no, esto sos vos. Y fue como clave. Entonces también una forma que por ahí, digamos, no sé si en todas las propuestas todo lo ponen, es importante poner tu bio, todo lo que hiciste, toda tu experiencia, con quién trabajaste, porque eso también te va a ayudar a, digamos, justificar ese valor que, de vuelta, como decía Tati, tenés que tener esa charla donde justificás y decís por qué te cobro esto, por qué va por acá, por qué no. Pero bueno, nada, mi error es como a veces no tener claro esa expectativa exacta y de cuán profundo, porque hay clientes que son re detallistas, que quieren la profundidad full y re van con esa propuesta de máxima, y hay otros que por ahí necesitan algo más simple. Sí. Sí, o tampoco entienden bien qué necesitan. Porque a veces eso lo hace, claro, eso lo hace re difícil. A mí me pasa mucho que vienen clientes con necesito y te tiran una tarea o una táctica. Claro. Y vos tipo... Pero ¿en base a qué? Claro, ¿entendés? Tipo, necesito abrir un Instagram. Lo abrimos, si querés, te paso un tutorial, ni idea. O sea, pero claro, pero no hay como no hay mucha información detrás. Yo creo igual, nada, para mí es práctica de venta. Yo me siento ahora recontra cómoda vendiendo, tipo en una reunión, o sea, pero porque creo, después, no, pero chicas, la pasé recontra mal, o sea, hasta llegar acá sufrí un montón. Pero no, pero es creer y ya haber tenido experiencia y saber el valor que das, o sea, como siempre vamos a tener dudas, porque aparte tal cual lo que decía Vicky, o sea, nosotras tendemos a ser un poco más inseguras quizás que los masculinos, pero cuando vos estás seguro, ya validaste tus servicios, tenés buenas referencias, en mi caso yo vi que me empezaron, si yo veo los clientes que tengo hoy, son todos recomendados, que justo en la última charla de hashtag retención. Hashtag retención. Pero vos sabés que me llamó la atención porque en la última charla en que nos juntamos a tomar unas cervecitas, hablé con una de las chicas que me decía, sí, vos sabés que en mi agencia estaban tratando de virar un poco el tema a no ser tan recomendados o bueno, atraer gente más nueva. Y me decía porque, bueno, un poco la estrategia era si te mandas una macana con uno, digamos que como son todos recomendados y se conocen, viste, se va pasando la bola. Pero bueno, para mí también es un poco transparentar, digo, yo cuando hablo de Hum, es esto, o sea, soy yo a veces con Félix colgada, a veces con ruido, digo, no soy la gran agencia con todo el glamour como Lea, o sea, recién hace un mes saqué una página web hecha con una página de inteligencia artificial que es nefasta, o sea, pero
para estar, para tener algo. Instagram desde el 2020 no lo actualizó. Entonces, bueno, es también como ir ganando confianza. Mi prioridad desde el 2020 fue facturar y tener clientes. O sea, si no, es un hobby. Yo puedo tener una página hermosa, puedo tener un Instagram topísimo, no facturo, tengo un hobby. Entonces, empezar, no sé, tuve una mentora, digo, empezar como a mover, equivocarme, medio cara de piedra, se te va haciendo de piedra la cara también, eso es real. Y bueno, y con este ejercicio de mandarte, llega un momento que estás seguro de tu servicio, de tu pricing, te puedes equivocar, fantástico, pero vos vas a esa reunión plantada desde otro lado, defendés desde otro lado. Y bueno, y después sí, hay un montón de cosas que se me caen de la bandeja, obviamente, o sea, pero bueno, es priorizar y tenernos un poquito también de compasión, es decir, estamos aprendiendo, nada, pedir ayuda, para eso estamos todas acá también, digo, estos grupos son espectaculares porque es no juzgamos, acompañamos, entonces, nada. Me parece Pero- súper importante esto de vender, o sea, el hecho de poner pricing y acompañar esa venta y el valor y todo lo que, o sea, lo que contaste vos, desde esto hasta, bueno, fui y me tomé un café con alguien y como defendí ese valor, porque creo que este costado de venderse a uno, de venderse de su trayectoria, o sea, como que es un rasgo un poco común que tenemos, de decir, bueno, pero al final me volví buena vendedora, y yo siempre hago el chiste de que yo no sabía vender una chocolatada en invierno. O sea, mi familia eran todos tipo profesores de educación física, mi familia no tenía esa cultura y yo estoy casada, de hecho después me voy en un ratito por el cumple, con un vendedor de pura cepa. O sea, y el flaco te vende un bazar o obra social o lo que sea, porque una persona que tenía esta skill que para mí era como muy escasa. Y desde esto de pensar de que ellos lo saben, la tienen y yo no la voy a adquirir en mi vida, y de un día para el otro, el año pasado, cuando me tiré como fractional, fue como, ok, no, yo había armado una agencia antes y había salido a vender, pero mucho, como vos contás, por referidos. Entonces Claro. era como una venta un poco más consultiva. Y después fue salir a buscar eso, que es otro tema. Es otro tema. No, y también, perdón, Lea, ya te dejo. No, me parece que también es que cada uno encuentre como el punto, digo, yo no sé si soy buena vendedora, capaz como tu pareja que decía, tipo, que me voy con el speech, yo conecto capaz desde otro lado, ¿entendés? O sea, que, no sé, te empiezo a hablar de la familia, ¿viste? ¿Qué sé yo? Como que uno también le va encontrando la vuelta a dónde va conectando con las personas. Digo, yo necesito como quizás sembrarte la semilla de la confianza, ya el 50% medio lo tengo ganado, puede venir por referido. Bueno, te cuento, ¿viste? Entender por dónde entrarle a la gente y leer muy bien, por eso dije anteriormente, escuchar primero a la persona, que te diga, te vomite toda su verdad, todo lo que necesita escucharlo, porque ahí eso también nos va a dar pistas por dónde entrarle en la conversación. Me callo, Lea, dale. No, re de acuerdo con esto que decís, de escuchar y bueno, después tener estos espacios como para ir captando, porque te vas dando cuenta a medida que hablas por dónde va la cosa. No, una cosa que no quería dejar afuera en el cómo presupuestar también, porque también tiene que ver con el pricing, es que, digamos, ya sea por un proyecto puntual con principio y fin o un fractional, siempre te conviene desglosarlo en tareas y ponerle un precio hora. ¿Sí? Entonces, como que en base a eso es que vos vas a presupuestar tu proyecto. Podés ponerlo o no en el presupuesto que presentes, pero sí te sirve como racional, porque si tenés que bajar presupuesto, subir presupuesto, bajar horas, o también te sirve como para vos tenerlo de base, para el armado de la propuesta, y que sea una propuesta sólida, no un precio que suene así. Entonces, desde ese lado, me parecía también importante decirlo, por un lado, para lo que son proyectos cerrados y para un fractional, y después para un fractional también a mí lo que me sirvió es poner un fee en base a una cantidad de horas semanal o mensual que es tipo, pero no tiene que ser fija, por ahí entre tantas y tantas, con un gap de 4 horas, como que para más o menos la gente, digamos, que está del otro lado del cliente, sepa cuántas veces te puede perder reuniones, cuántas veces no. Eso también funciona para un cliente, digamos, más de largo plazo. Sí, y creo que esto de cuánto tiempo mío, creo que acá le voy a dar la mano a Renu, que con lo que vos decís del tiempo y qué espero de mi trabajo, porque me acuerdo que en la reunión previa ella contó algo que a mí me pareció muy clave, que es
Yo sí, es como, si voy a tener tantas reuniones y los roles de fractional tienen una carga operativa, necesito operar. Entonces, si me voy a reunir 4 horas, ¿cuándo me doy vuelta y mando el mail? ¿Cuándo armo la tarea? ¿Cuándo coordino al proveedor? Entonces, esto de tener las horas también le da como un norte al otro de, che, si me seguís hackeando la agenda, yo no puedo operar y yo no te puedo dar el valor que te vendí. O sea, me parece como súper clave. Sí, Y ahí, total. Total, creo que lo que hablábamos también ese día es de las horas silla y las horas cara al cliente, ¿no? Como está la hora del laburo y después donde yo te voy a mostrar lo que hice, vamos a charlar de cambios, vamos a hablar de trabajo en equipo. Y creo que está bueno lo de las tareas, porque justamente cuando uno necesita agregar más horas o agregar más tareas por agregar valor al presupuesto, porque te diste cuenta que estás haciendo más cosas de repente de las que habían charlado en un principio, o que querés empezar a hacer más cosas, que es el escenario ideal, de repente decís, bueno, yo esto ya lo charlé en algún momento con este cliente, o lo voy a charlar a partir de ahora, y agarrás, te sentás y le decís, escucha, esto es todo lo que estamos haciendo, esto es todo lo que me gustaría hacer. Probablemente haya una negociación en toda presentación de cliente, pero creo que si uno tiene en claro eso, ya sea cuando empezó o ya sea en el medio del camino, es como que vas a tener en claro si estás cómodo con lo que estás cobrando o no, porque al final del día, creo que lo que estábamos todos de acuerdo también en la previa era, no hay la perfección, no hay una receta perfecta, sino es qué te sirve a vos, qué te queda cómodo, y quizás durante nuestra carrera, creo que quedó claro, fuimos cambiando mucho cómo cobrábamos todas. sí. Entonces, es un aprendizaje y también va a ir cambiando. O sea, yo empecé cobrando por hora y hoy no me siento cómoda trabajando por hora, por ejemplo. Es algo que no me gusta, pero yo no soy fractional tampoco. Y una cosita que quería también sumar, es importante que vos haces tu presupuesto, esto me va a llevar tantas horas. Pero después cuando empieces el proyecto, haz el real. O sea, tratá de ponerte la disciplina de copiar el real para que cuando hagas el próximo presupuesto lo puedas ajustar y tengas que ver, digamos, dónde tenés que ajustar, porque obviamente, seguramente a todas les ha pasado, y si no, digo, a mí me pasó de presupuestar cierta cantidad de horas y después te terminó llevando más, terminaron habiendo más retrabajos. Entonces, como que eso también te ayuda como a ir iterando hacia tu presupuesto ideal. Bueno, me parece, primero cubrimos un montón de temas, yo estoy recontenta, un montón de valor acá, justo iba a abrir el Q&A y hay gente que ya se adelantó y tiró preguntas. ¿Quieren que saquemos una foto saludando? Que acá seguramente va a salir en algún newsletter, así que si quieren alguna... Excelente, así tenemos registro. Y ahora, esperen que guardo, todo esto es real time. Pensé que tenía que sacar yo y yo estaba tipo, Yo estaba haciendo todo, pues, multitasking siempre. bueno, debe haber salido diciendo, ay, ahí voy. ¿Quieren que saquemos otra? No pasa nada. Sí, dale, una con más Dale, aviso. otra que salgamos bien. Ahí va. Excelente. La carita de Isa. Vamos. Bien, entonces, a ver, tenemos preguntas. Ya. Anto, ¿y qué pasa cuando el real de horas después cambia y es más? ¿Cómo lo ajustan? ¿O justifican el valor agregado? Una muy buena pregunta. ¿Quién quiere responder? Yo puedo responder lo que por ahora hice. A ver, cuando es un presupuesto por proyecto es más difícil cobrar adicional cuando después cambia. Entonces, en mi caso, lo que yo hice es miam miam, aprendizaje para la próxima, y lo ajustaré a futuro, a menos que sea como no sé, como una iteración incómoda donde te piden 900 cambios, ¿entendés? Pero la verdad es que cuando el gap no es tan grande y de última tampoco estás en tu piso de que te, digamos, regalaste, yo prefiero mutis, aprendes para la próxima. Cuando es el caso de un fractional y realmente, digamos, por ahí te bajaron el precio y vos terminás estando, digamos, por encima de, ahí sí, digo, che, pará, yo te pasé este precio, me lo negociaste, estoy trabajando más, ¿qué hacemos? Ahí sí, lo he hecho. Sí, 100%, o en el rol de fraction, al menos lo que yo he hecho, es como, necesitamos un proveedor. Es como, estoy haciendo muchas horas operativas, Claro. esto mismo resultado con otra persona. Y ahí es como O que también, vale el tema del precio.
También lo que a mí me gusta hacer, pero bueno, no siempre, digamos, depende siempre de con quién estás del otro lado. Cuando vos sos Fraction y tenés unas horas organizadas, para mí el mundo ideal es, o sea, por ahí lo tenés armado, pero después, bueno, tenés que tener del otro lado, che, lista de prioridades, esta semana trabajamos en esto, o este mes trabajamos en esto. Entonces, si vos tenés la lista de prioridades clara, podés priorizar en base a las prioridades, que es, digamos, lo que uno haría también en su vida de relación de dependencia, o tenés unas horas fijas y priorizás, porque nunca puede ser todo. Pero si de vuelta no existe esa priorización y termina pasando, ahí sí se habla, o yo le he hablado. Sí, 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 totalmente. sí, tal cual, sí. Hablarlo siempre, obviamente, bueno, ser bastante prolijas, que yo soy bastante chinera en eso, justo en el grupo surgió qué aplicación usábamos para contabilizar las horas, que yo capaz que hace 3 horas que estoy laburando en algo y digo, Toggle, pero y no puse el coso, bueno. Entonces, tratar de ser prolijo y como esto, como ir anotando, a mí me sirve mucho tener agenda de tareas que se fueron ejecutando y eso, y cuando ves que ya pasó, no sé, un mes de laburo con el cliente y de repente se excedieron la cantidad de horas y eso se negocia. En general, si uno va, o sea, nada, bien justificado, bien plantado, digo, no, pedir por pedir y explicando la cuentita, yo hasta el momento nunca tuve problema. Sí, también me pasó el caso de Lea, de decir, bueno, hubo veces que tuve que guardar y para el próximo nuevo cliente contemplar como un extra, sobre todo en lo que es Ped Media, capaz que a Renu le pasó. Clientes que, bueno, está todo listo, qué sé yo, y vas a analizar las cuentas y de repente hay un quilombo tremendo con Meta, pero estoy hablando de quilombo con Meta, que hay que hacer una apelación administrativa y de repente eso no estaba cotizado, porque en teoría era, bueno, ponemos a punto la cuenta comercial, bueno, y de esas creo que fácil me habré comido 2 o 3 hasta que dije, bueno, no, Tatiana, 2, 3, ya es un montón. Entonces ahí como que decís, esto se contempla. Si la cuenta está toda fabulosa, buenísimo, te queda ahí como un restito por si Meta se manda alguna de las suyas, por decir algo. Pero sí, depende del servicio y de la relación con el cliente. Sí. Y la de que Spoiler no alert, les- Meta siempre se manda una de las suyas igual, o sea, siempre estén preparadas para que Meta haga algo. Siempre estalla, los odio. Amor, odio, Sí. total, los necesitamos, pero no los queremos. A mí me pasaron todas, o sea, me pasó de que de repente me salgan con un martes 13, tipo, necesito activar pasado mañana una campaña que no estaba ni siquiera en su mente, o sea, no estaba en mi mente, pero en la de ellos tampoco. Y tipo, me escriban tipo, che, necesito salir a una campaña pasado mañana, estoy haciendo las piezas, porque se me ocurrió hoy. Pero como habitual, les diría en algún Sí. punto, y en ese momento se hace charla, como de la misma forma, yo soy muy honesta igual en las charlas, tipo, che, no me lo esperaba, la verdad, no tengo bandwidth, o tipo, no tengo tiempo, o sí tengo tiempo, pero esto es más trabajo, así que vamos a tener que volver a cotizar. Si el cliente no está listo para pagarlo o no puede o lo que sea, creo que se va a conversar y de última no se hará. Pero desde ese lado también me pasó de tener que cobrar un poco más por performance, tipo que de repente, o sea, subió no sé, 200% de los resultados y fue como, bueno, listo, esto se cobra aparte también y hay que sentarse a tener como una charla con la persona correcta, que a veces no es la persona a la que vos le reportás, y antes se lo hablas con la persona que le vas a reportar y tanteas la situación, y también saber hasta qué punto el cliente está valorando tu servicio, ¿no? Porque te está pidiendo más horas, porque es un evento, porque siente que es todo lo mismo. También blanquear que vos desde este lado sos el mismo ser humano haciendo todas las tareas, entonces vas a tener que filtrar, vas a tener que decir, che, yo estoy trabajando 8 horas por día, por decirte, para 8 no es irreal, 5 horas por día para este cliente, para estas tareas o este proyecto y ahora agregamos uno más. O sea, ¿cuál es la prioridad? Empecemos a priorizar y fíjate dónde querés que yo ponga el foco, porque obviamente no podemos hacer todo al mismo tiempo, porque si no yo estaría teniendo horas libres en este proyecto. Eso también es importante cuidar, ¿no? Como
si estamos teniendo unas tareas, si hay alguna tarea que no se está haciendo, o sea, de la misma forma que sumamos, restar, ¿no? A mí me ha pasado también de tener que restar y decirle, che, cambiamos la estrategia A, bajamos la estrategia A, cambiamos el fee. O sea, a veces nos toca ganar, a veces nos toca perder. Pero creo que si se tiene esa conversación honesta, yo la mayoría de los casos fueron positivos, excepto el que ya conté bueno, me extendí por mucho tiempo a un lugar donde yo no tenía que estar. Eh, Fueron como, el valor del trabajo tiene que cambiar porque el trabajo está cambiando. Creo que ahí es fundamental el hecho de como ponerle también un límite al otro bien, de decir, che, buenísimo, esto se excede de, incluso en lo que a mí me pasaba en relación de dependencia a la hora de priorizar tareas. Como es tan, o sea, como que uno lo tiene tan consciente, pero a veces el otro no lo ve. Como no ve, o sea, está en su mundo, en su negocio, en su vorágine, y no dice como, ok, esto le implica a la otra persona que pierda su rentabilidad. O sea, que parece algo re tonto, pero yo me he parado mucho en, che, este es mi negocio soy yo, si yo te doy más horas a vos, resiento a otros clientes, por ende no lo puedo hacer. Cuando te paras de igual a igual al otro, en vos sos una persona de negocios y yo también, creo que ahí es donde el otro te dice, puedes tener más una conversación más holgada de, si querés buscamos un freelance, o si querés yo me extiendo más horas, tengo disponibles tantas, y el otro también puede medir si, che, quiero o no quiero. Porque también le das la opción de elegir, o sea, un poco Sí. ni hablar que yo también he hecho de trabajarle a gente horas gratis, ¿eh? No estoy dando la de genia, lo he hecho, pero sí las veces que he podido un poco estar contenta con esta negociación fue cuando me agarré en un buen día de autoestima y fui y me planteé así como, persona de negocios, hablemos de igual a igual, y creo que han sido las mejores conversaciones. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más, pero yo necesitaría ir cerrando. No tenemos. Creo que hablamos un montón. Yo en breve tengo a toda la familia de mi esposo acá festejando el cumpleaños, así que a riesgo de que caiga alguien con una corneta acá, sí quería que, bueno, primero agradecerles a todas las que formaron parte, a las speakers que la rompieron toda, que mismo ellas dijeron, y esto lo hacemos todos por la gloria, así que más 10 para ellas, que dijeron, juntémonos antes, queremos hablar de esto, como que pusieron mucha energía, pero bueno, darles el espacio para que ustedes digan también sus palabras finales y después cerrar. Para Agostina levantó la mano, no sé si fue por error. Hay una chica que levantó la mano, Agostina, pero no sé. Bueno, listo. Buenísima. Bueno, nada, gracias por el espacio. Me parece que estos espacios suman. De vuelta, como dije, no tengo la receta, no sé si la voy a traer alguna vez, pero bueno, espero que, digamos, algo del recorrido les haya servido. Sí, lo mismo, y usémonos de consulta, de apoyo, de catarsis, un poquito de todo, que ahí tenemos un montón de canales que las chicas abrieron y moderan. Y bueno, nada, y también laburemos juntas. Ahí yo ya vi un par que ya hicimos cositas. Hola Ivy, estás por ahí. Así que nada, gracias chicas, hermosa la charla. Bueno. Sí, lo mismo. Me encantó también, nosotras aprendimos mucho con Lea y Tati escuchándonos entre nosotras ya en la previa, así que creo que está buenísimo y de mi lado lo mismo de las chicas, tipo, si quedaron dudas, si alguien quiere escribir por un tema específico, me escriben que no tengo problema. Yo me apoyo mucho en estos espacios, me hubiera gustado tenerlos cuando empecé, que no los conocía, así que nada, feliz de estar acá. Bueno. Gracias, Gaby. Gracias por armar todo esto, Gracias, por gracias por la convocar, por hacer las invitación. preguntas.